Cierra los ojos por un instante. Siente el peso de tus deseos. Como hilos invisibles, tiran de ti en 1000 direcciones. El deseo de un mañana mejor. El anhelo de reconocimiento en tu trabajo. La necesidad profunda de amor, de seguridad, de salud inquebrantable. La pulsión por ese objeto brillante en un escaparate que, por un momento, promete una felicidad tangible. Son los motores de nuestra vida, ¿no es así? Nos impulsan a levantarnos cada mañana, a esforzarnos, a construir, a soñar, a superarnos. Pero estos hilos, tan vitales como el aire, son también las cuerdas con las que, sin darnos cuenta, tejemos nuestras propias prisiones. Cada deseo, no importa cuán noble o trivial sea, lleva consigo la semilla latente de su propio sufrimiento, el miedo a no alcanzarlo y la angustia de perderlo una vez que lo hemos conseguido. Vivimos atrapados en una paradoja existencial. Para sentirnos vivos, deseamos, pero al desear, abrimos la puerta de nuestra alma y nos volvemos vulnerables al dolor del mundo. La cultura moderna nos ha enseñado a medir nuestro éxito, nuestra valía, por la cantidad de deseos que logramos satisfacer. Acumulamos títulos, posesiones, seguidores, experiencias exóticas, y sin embargo, la sensación de paz duradera, esa serenidad profunda que todos anhelamos, parece tan esquiva como el horizonte en un día de niebla. ¿Por qué? Porque hemos cometido un error fundamental de ingeniería interior. Hemos atado nuestro bienestar, nuestra calma, a condiciones externas, frágiles, impredecibles y en última instancia, cambiantes. Hemos apostado nuestra serenidad en un juego cuyas cartas no controlamos. Imagina a un niño en la vasta orilla del mar, bajo un sol pálido de atardecer. Con una concentración absoluta, está construyendo el más magnífico castillo de arena que puedas concebir. Vierte toda su energía, su creatividad y su alegría pura en esa tarea. Lo adorna con conchas iridiscentes, le cava un foso profundo, levanta torres altas y orgullosas que parecen desafiar al cielo. Es su obra maestra, el palacio de sus sueños efímeros. Pero entonces, como es inevitable, llega la marea. Una ola, indiferente, impersonal y poderosa, se abalanza sobre la orilla, y en un susurro de espuma y poder, el castillo se disuelve, regresando a la arena mojada de la que provino. El niño tiene dos caminos. Puede gritar, patalear, llorar amargamente. Puede sentir que el universo es cruel e injusto, que todo su esfuerzo fue en vano. Sufrirá, y sufrirá profundamente, porque su felicidad, su propio ser, estaba inextricablemente fusionado con la existencia física de ese castillo. O puede hacer algo distinto. Puede observar la ola llegar, puede incluso maravillarse de su poder. Puede sonreír, tomar su cubo y su pala, y caminar un poco más arriba en la playa para empezar a construir otro castillo, quizás diferente, quizás mejor, sabiendo íntimamente que la marea volverá. En esta segunda opción, el niño no amaba menos su creación. No disfrutó menos el proceso de darle forma. Simplemente, entendió la naturaleza del juego. Disfrutó del acto de construir, del arte en sí mismo, sin atar su alma al resultado inevitablemente temporal. Nosotros somos ese niño. Y el mundo, con toda su belleza y su caos, es esa orilla del mar. La vida, con sus mareas de fortuna y desgracia, de éxito y fracaso, de salud y enfermedad, llegará una y otra vez. Nuestros castillos, nuestras carreras, nuestras relaciones, nuestra reputación, nuestros planes de futuro, son hermosos, y es bueno y correcto construirlos con toda nuestra pasión y dedicación. Pero, ¿y si pudiéramos aprender a construirlos sin entregarles las llaves de nuestra ciudadela interior? ¿Y si pudiéramos desear profundamente, actuar con una determinación feroz, y aún así, mantener una calma inexpugnable en el núcleo de nuestro ser, sin importar si la marea sube o baja? Esto no es una fantasía poética. Es una disciplina. Una habilidad psicológica que se cultiva, se entrena y se perfecciona. Los filósofos estoicos, hace más de 2 milenios, se enfrentaron a esta misma encrucijada humana. Y en su búsqueda de una vida buena y serena, forjaron una de las herramientas más elegantes y liberadoras para la mente. La llamaron Adiápora Procmena. Nosotros, hoy, la llamaremos por su nombre más evocador, el arte de la indiferencia preferida. Este es un viaje para aprender a desear sin sufrir,
a amar sin poseer y a actuar sin apegos. Un viaje para reclamar tu paz, no huyendo del mundo, sino comprometiéndote con él de una manera nueva y radicalmente libre. Para dominar el arte de la indiferencia preferida, primero debemos entender el terreno sobre el que se construye. Y ese terreno es una distinción tan simple en su formulación como radicalmente profunda en su aplicación diaria. Epicteto, un hombre que conoció los extremos de la vida, naciendo esclavo y convirtiéndose en uno de los más venerados maestros estoicos, lo resumió de una forma tan tajante que no admite ambigüedad. De las cosas que existen, unas dependen de nosotros, otras no. Parece obvio, ¿verdad? Tan elemental que a menudo lo ignoramos por completo, y es precisamente en esa ignorancia voluntaria donde reside la fuente de casi toda nuestra miseria, nuestra ansiedad y nuestra frustración. Pasamos nuestros días y nuestras noches preocupándonos, enfadándonos, lamentándonos y desesperándonos por cosas que, desde el principio, estaban completamente, absolutamente, fuera de nuestro control. Nos angustia el tráfico en la ciudad, la opinión que nuestro jefe tiene de nosotros, la volatilidad de la economía mundial, un diagnóstico médico inesperado, la forma en que nuestros seres queridos eligen vivir sus vidas, el comentario de un extraño en Internet. Imagina la locura de esto. Tratamos de controlar el viento con nuestros pulmones y nos enfurecemos cuando sopla en la dirección equivocada. Tratamos de ordenar a las olas que no mojen la arena y nos sentimos ahogados y derrotados en el intento. Lo que depende de nosotros, según los estoicos, es un reino sorprendentemente pequeño, pero infinitamente poderoso. Un reino interior. Este dominio incluye nuestros juicios, es decir, la manera en que interpretamos los eventos que nos suceden. No es el evento en sí, sino la historia que nos contamos sobre él. Incluye nuestros impulsos o intenciones, la decisión consciente de actuar o de no actuar. Incluye nuestros deseos y aversiones, aquello hacia lo que nos inclinamos y aquello de lo que nos apartamos. En resumen, lo único que realmente nos pertenece es nuestro mundo interior, nuestros pensamientos, nuestras elecciones, nuestro carácter. Eso es todo. Eso es nuestro. Eso es lo único sobre lo que tenemos un dominio soberano e inexpugnable. Todo lo demás, y escucha esto con atención, absolutamente todo lo demás, no depende de nosotros. Y aquí es donde la filosofía estoica sacude los cimientos de nuestra visión del mundo. En la categoría de lo que no depende de nosotros, los estoicos colocan sin dudarlo cosas que nuestra sociedad considera vitales. Nuestro cuerpo, su forma, su envejecimiento. Nuestra salud, siempre frágil. Nuestra reputación, que vive en la mente de otros. Nuestra riqueza y posesiones, que pueden desaparecer en un instante. Las acciones de los demás. El resultado final de nuestros esfuerzos. La vida y la muerte. Visualízalo como dos círculos concéntricos. Un pequeño círculo interior, brillante y sólido como un diamante. Esa es tu área de control. Tu voluntad, tu razón, tu virtud. Alrededor de él, un círculo inmenso, vasto, a veces sereno y a veces caótico. Ese es el reino de lo externo, de la fortuna, del destino. El estoicismo nos pide una tarea monumental, que dediquemos el 100% de nuestra energía vital a cuidar, pulir y fortalecer ese círculo interior, y que aprendamos a aceptar con gracia, coraje y ecuanimidad todo lo que sucede en el inmenso círculo exterior. Porque la felicidad, la verdadera tranquilidad o ataraxia, no puede, por una cuestión de lógica pura, depender de lo que no controlamos. Si tu paz depende de tener siempre buena salud, estás condenado a la ansiedad, porque la enfermedad es una posibilidad real. Si tu felicidad depende de la aprobación constante de los demás, eres un esclavo de sus caprichos y percepciones. Si tu valía como persona depende de tu éxito profesional o económico, cualquier fracaso, cualquier revés, te romperá. El primer paso práctico para el arte que exploramos es, por tanto, una vigilancia constante. Un acto de discernimiento a cada momento del día. Ante cualquier situación que te perturbe, hazte la pregunta fundamental de Epicteto. ¿Esto que me preocupa está dentro de mi círculo de control o está fuera? Si está fuera, tu trabajo no es cambiar el evento, sino cambiar tu juicio sobre él. Si está dentro, entonces y solo entonces, tienes una tarea que hacer. Tienes una elección que tomar, una virtud que ejercer.
Esta distinción no es una excusa para la pasividad, como algunos creen erróneamente. Al contrario, es un llamado a la acción radicalmente enfocada. Deja de malgastar tu energía divina luchando contra fantasmas en lo incontrolable, y dirígela por completo hacia lo único que importa y lo único que te llevarás contigo, la calidad de tu propia alma. Aceptar esta dicotomía del control es como recibir un mapa en un territorio que antes nos parecía un laberinto caótico. De repente, el camino se vuelve claro, la estrategia se revela. Pero todos sabemos que aceptar intelectualmente una idea no es lo mismo que vivirla en carne y hueso, en medio de la tormenta emocional de la vida real. Nuestro cerebro, a través de años de condicionamiento social y biológico, está profundamente cableado para apegarse a los resultados externos. Queremos el ascenso en el trabajo. Anhelamos la reciprocidad en esa relación. Necesitamos, o creemos necesitar, que nuestro cuerpo esté sano y fuerte para siempre. ¿Cómo podemos, entonces, actuar en el mundo, perseguir estas metas legítimas, sin caer en la trampa de atar nuestra paz a ellas? Aquí es donde el estoicismo deja de ser una teoría y se convierte en una práctica encarnada, y para entrenarnos en este arte, los estoicos nos legaron una de las metáforas más hermosas y precisas de toda la filosofía, la del arquero. Imagina a un arquero experto, de pie en un campo bañado por la luz de la mañana. Se prepara para un disparo. Piensa por un momento, ¿qué está verdaderamente bajo su control? Puede elegir el mejor arco que sus medios le permitan y las flechas más rectas que pueda encontrar. Puede haber practicado durante años, miles de horas, fortaleciendo sus brazos, afinando su postura y su técnica hasta convertirla en una segunda naturaleza. Puede estudiar la dirección y la fuerza del viento, y la distancia exacta al objetivo. En el momento crucial del disparo, puede controlar su respiración para calmar su corazón, la tensión precisa que aplica a la cuerda del arco, la estabilidad inquebrantable de su mano, la concentración absoluta de su mente en el blanco y el instante exacto, suave y limpio, en que suelta la flecha. Todo este proceso, pertenece a su círculo de control. Su excelencia como arquero, su virtud, reside en la ejecución impecable y dedicada de cada uno de estos pasos. Pero una vez que la flecha abandona el arco, ¿qué sucede? La flecha ya no le pertenece. Su viaje ahora está en manos del universo. Su trayectoria puede ser alterada por una súbita e imprevista ráfaga de viento. El objetivo, si es un animal, podría moverse 1 centímetro en el último segundo. Un pájaro podría, improbablemente, cruzarse en su camino. El resultado final, si la flecha da en el centro de la diana o no, es, en última instancia, un externo. No está bajo su control absoluto. El arquero estoico, por tanto, hace una distinción mental que es la clave de su libertad. Su objetivo es dar en la diana, pero su fin es disparar bien. ¿Puedes ver la diferencia sutil pero monumental? El objetivo es un resultado externo, en el mundo. El fin es una acción interna, un ejercicio de su habilidad, de su virtud, de su carácter. El arquero estoico se enamora del proceso, no del premio. Vierte toda su alma en hacer un disparo perfecto, en ejecutar su arte con la máxima excelencia de la que es capaz, y luego, con una calma serena, con ecuanimidad, acepta el resultado, sea cual sea. Si la flecha da en el blanco, lo acepta con satisfacción pero sin arrogancia, reconociendo que la fortuna le sonrió. Si la flecha se desvía, lo acepta sin frustración ni autocrítica destructiva, sabiendo que hizo todo lo que estaba en su poder. Su autoestima, su paz interior y su sentido de valía no están ligados al punto donde aterrizó la flecha, sino a la calidad del acto de disparar. Esta metáfora es nuestra vida. Tu disparo es el esfuerzo que pones en tu proyecto laboral, la honestidad y el amor que ofreces en tus relaciones, el cuidado diligente que le das a tu salud a través de la dieta y el ejercicio. Tu tarea, tu único deber sagrado, es hacer el mejor disparo posible. Estudiar, prepararte, actuar con integridad, con diligencia, con virtud. Ese es tu fin. El resultado, el ascenso, la correspondencia perfecta en el amor, la salud perpetua, es la diana. Es bueno y natural apuntar hacia ella, pero es un error fundamental de la existencia atar tu paz y tu felicidad a si das en el blanco o no. ¿Cuántas veces hemos hecho un trabajo excelente que no fue reconocido por otros?
¿Cuántas veces hemos amado con todo nuestro ser y no hemos sido correspondidos de la misma forma? ¿Cuántas veces hemos cuidado nuestro cuerpo y aún así la enfermedad ha llamado a la puerta? El arte de la indiferencia preferida empieza aquí, en aprender a ser el arquero, en enfocarnos en la pureza de nuestras acciones, no en los frutos de ellas. La imagen del arquero es poderosa. Nos da un modelo a seguir, una forma de ser en el mundo que es a la vez comprometida y serena. Pero, ¿cómo integramos esa sabiduría en el torbellino de nuestra vida cotidiana? ¿Cómo recordamos, en medio de la presión de una reunión importante o la ansiedad de una conversación difícil, que nuestro fin es disparar bien y no dar en la diana? Necesitamos más que una metáfora, necesitamos una herramienta práctica, una especie de encantamiento mental que podamos usar en tiempo real para reorientar nuestra mente. Los estoicos, como consumados ingenieros de la psique humana, desarrollaron precisamente eso. Es una técnica tan sencilla como transformadora, conocida como la cláusula de reserva o, en el griego original, upexairesis. La cláusula de reserva es la práctica de añadir una condición mental a todas nuestras intenciones y planes que involucren resultados externos. Es un asterisco invisible que ponemos al final de nuestras metas. En su forma más simple, consiste en añadir la frase, si el destino lo permite, si nada externo lo impide. Marco Aurelio, el emperador filósofo, probablemente se recordaba a sí mismo cada mañana, hoy gobernaré con justicia y sabiduría, si los dioses quieren. Séneca, al planificar un viaje, no decía iré a Ostia, sino iré a Ostia, si no surge ningún imprevisto. A primera vista, esto puede sonar a pesimismo, a falta de compromiso o a una especie de superstición. Pero es exactamente lo contrario. Lejos de debilitar nuestra determinación, la cláusula de reserva la libera para que actúe con una fuerza total y sin miedo. Piensa en esto, cuando dices voy a conseguir este ascenso, pase lo que pase, estás fusionando tu acción, trabajar duro, con un resultado que no controlas del todo, la decisión de tus superiores. Si no lo consigues, tu ego sufre un golpe directo. Sientes que has fracasado, que tu esfuerzo fue en vano. La frustración y la amargura son casi inevitables. Ahora, reformula esa intención con la cláusula de reserva. Voy a poner toda mi energía, mi talento y mi dedicación en ser el mejor candidato posible para este ascenso, y que el resultado sea el que tenga que ser. ¿Sientes el cambio? Es tectónico. Tu compromiso con la acción sigue siendo del 100%, incluso más, porque ya no está contaminado por el miedo al fracaso. Tu voluntad se enfoca por completo en la parte que sí controlas, tu esfuerzo, tu preparación, tu actitud, y liberas el resultado al universo. Has separado limpiamente tu valía de la validación externa. Imagina a un capitán de barco. Su intención no puede ser simplemente llegaré al puerto de Creta. Esa es una intención frágil, una que puede ser destrozada por una tormenta repentina o un fallo en el motor. Una intención así es una receta para la ansiedad. La intención del capitán estoico es, haré todo lo que un capitán hábil y experimentado debe hacer para dirigir este barco hacia Creta, siempre que las condiciones lo permitan. Se compromete con su deber, revisar las velas, trazar el rumbo, dirigir a la tripulación, responder a los vientos. Si una tormenta imposible lo desvía, no ha fracasado como capitán. Simplemente, los externos intervinieron. Su paz mental no se ve comprometida, porque su fin no era llegar al puerto, sino navegar bien. Su virtud como capitán permanece intacta. Así es como debemos vivir. Voy a tener una cita maravillosa esta noche, si la otra persona y yo conectamos. Voy a terminar mi maratón en menos de 4 horas, si mi cuerpo responde como he entrenado. Voy a ayudar a mi amigo en su problema, si él está dispuesto a recibir mi ayuda. Esta cláusula no es una excusa para no esforzarse. Es el permiso que nos damos para esforzarnos al máximo sin miedo. Es el antídoto contra la amargura de las expectativas no cumplidas. Transforma los fracasos en simples desvíos. Convierte la frustración en adaptación. Es el reconocimiento humilde y sabio de que somos actores poderosos en el escenario de la vida, pero no somos los dramaturgos. Somos los arqueros, no el viento. Somos los capitanes, no la tormenta.
Actuar con esta cláusula es actuar con la doble conciencia de nuestro poder y de nuestros límites. Es la firma de una mente madura, fuerte y en última instancia, libre. Hemos aprendido a ser el arquero que se concentra en su disparo. Hemos aprendido a navegar como el capitán que se enfoca en su pericia, aceptando la voluntad de la tormenta con la cláusula de reserva. Nuestra mente ahora tiene las herramientas para actuar con propósito y al mismo tiempo, protegerse del resultado. Pero ahora debemos enfocar nuestra atención en la naturaleza misma de la diana, en el puerto de destino, en todas esas cosas externas que deseamos o tememos. Los estoicos no se detuvieron en la psicología de la acción, también crearon un sistema de valores radicalmente diferente al nuestro para poder evaluar el mundo correctamente. Para ellos, todas las cosas de la vida se podían clasificar en tres únicas categorías: el bien, el mal y lo indiferente. Y entender esta clasificación es el paso definitivo para desbloquear el poder de la indiferencia preferida. Primero, el bien. Para un estoico, la única, la absoluta y verdadera cosa buena en el universo es la virtud. Y la virtud no es una idea abstracta y piadosa. Es la excelencia del carácter humano en acción. Se manifiesta en sus cuatro formas cardinales: la sabiduría para tomar decisiones correctas, la justicia para tratar a los demás con equidad, el coraje para enfrentar las dificultades y la templanza para moderar nuestros deseos. ¿Por qué es esto lo único bueno? Porque la virtud depende enteramente de nosotros, de nuestras elecciones. Y porque, por su propia naturaleza, nunca puede ser utilizada para un mal propósito. Es imposible usar la verdadera sabiduría o la justicia para dañar. El bien, por tanto, reside exclusivamente en la calidad de nuestra alma, en la rectitud de nuestra razón. Segundo, el mal. Lógicamente, si el bien es la virtud, lo único verdaderamente malo es su opuesto, el vicio. La ignorancia, la injusticia, la cobardía, la intemperancia. Estas son las únicas cosas que pueden dañarnos de verdad, porque no atacan nuestro cuerpo o nuestra cuenta bancaria, sino que corrompen nuestra esencia, nuestra facultad de razonar, nuestro carácter. Son las únicas que nos hacen peores seres humanos. Y aquí viene la categoría que lo cambia todo, la tercera: lo indiferente. En griego, adiápora. En esta caja, los estoicos meten todo lo demás. Absolutamente todo. La salud y la enfermedad. La riqueza y la pobreza. La fama y el anonimato. La belleza y la fealdad. El placer y el dolor. La vida misma y la muerte. Sí, has oído bien. Para los estoicos, incluso la vida y la muerte son, en un sentido estricto, indiferentes. ¿Por qué esta clasificación tan chocante? Porque ninguna de estas cosas es intrínsecamente buena o mala en un sentido moral. No determinan la calidad de nuestro carácter. Una persona virtuosa puede ser pobre y enferma, y una persona viciosa puede ser rica, famosa y rebosante de salud. La riqueza puede ser usada para construir un hospital, un acto virtuoso, o para financiar una guerra, un acto vicioso. La salud puede ser usada para cuidar de otros o para cometer excesos. Por tanto, estas cosas son moralmente neutrales. Son simplemente el material con el que trabajamos, las circunstancias que se nos presentan. Su valor no está en ellas mismas, sino en cómo las usamos. Pero, obviamente, no somos rocas. Somos seres humanos con una naturaleza biológica. Sería absurdo decir que no hay diferencia entre estar sano y estar enfermo. Y aquí es donde la genialidad del sistema estoico se revela en su totalidad. Dividieron la gran categoría de lo indiferente en dos subcategorías. Primero, los indiferentes preferidos, prokmena. Estas son las cosas que están de acuerdo con nuestra naturaleza. La salud, una riqueza funcional, las buenas relaciones, una reputación honorable. No son bienes, pero es natural y racional preferirlas. Debemos seleccionarlas y perseguirlas con nuestra acción virtuosa, siempre, por supuesto, con la cláusula de reserva en mente. Son el material preferido para practicar la virtud. Es más fácil ser generoso cuando se tiene algo que dar. Y luego están los indiferentes no preferidos o dispreferidos, apoprokmena. La enfermedad, el dolor, la pobreza, la muerte.
Son cosas contrarias a nuestra naturaleza, y es racional y natural evitarlas o apartarnos de ellas. Pero, y esta es la lección crucial, si llegan, si la vida nos las presenta a pesar de nuestros esfuerzos, no son un mal. No nos dañan en nuestro núcleo. No disminuyen nuestra virtud. Simplemente son un material más difícil con el que trabajar. Son una oportunidad para ejercer otro tipo de virtudes: la resiliencia, la paciencia, el coraje. Son el mármol defectuoso que un maestro escultor puede, aún así, transformar en una obra de arte. Nuestra tarea, por tanto, es buscar los indiferentes preferidos, pero estar siempre preparados para aceptar y manejar virtuosamente los no preferidos. La felicidad no reside en acumular los primeros y evitar los segundos, sino en usar ambos con sabiduría y ecuanimidad. De acuerdo. El edificio de nuestra comprensión sigue creciendo, piso por piso. Hemos clasificado el mundo. Ahora aprenderemos a vivir en él, a tocar sus objetos, a disfrutar de sus dones, sin que nuestra mano se quede pegada a ellos. Aquí tienes el sexto bloque. Rombo azul grande, bloque 6 de 18. Narrador, hemos redibujado el mapa de valor del universo. El bien y el mal han sido reubicados en el único lugar donde siempre debieron estar, en el interior de nuestra propia alma, en el reino de nuestras elecciones. Todo lo demás, salud, riqueza, relaciones, vida y muerte, ha sido clasificado como indiferente, con algunas cosas siendo preferidas sobre otras. La lógica es impecable. El sistema es coherente. Pero mientras asentimos con la cabeza, una pregunta resuena en nuestra mente, una pregunta que no viene de la lógica sino del corazón. ¿Cómo se siente esto en la práctica? ¿Cómo se desea algo sin caer en la trampa de la necesidad? ¿Cómo se posee algo sin ser, al final, poseído por ello? ¿Cómo podemos amar nuestra salud, nuestro trabajo, a nuestra familia, los indiferentes preferidos más preciados, y al mismo tiempo estar preparados para su pérdida sin que nos destruya? Para responder a esto, los estoicos nos proponen un cambio de identidad fundamental. Nos piden que dejemos de vernos como propietarios y empecemos a vernos como administradores. Imagina que no eres el dueño de nada en tu vida. En lugar de eso, eres el cuidador, el mayordomo, el administrador de una gran finca que te ha sido prestada por un benefactor inmensamente rico y poderoso. Llámalo cosmos, naturaleza, destino o Dios. Todo lo que consideras tuyo, tu cuerpo vigoroso, tu mente aguda, tu casa, tu coche, tu carrera, tu pareja, tus hijos, no son en realidad posesiones. Son bienes que te han sido confiados para su cuidado temporal. ¿Cuál es el deber de un buen administrador? Cuidar de esas posesiones con la máxima diligencia y afecto, como si fueran suyas. El buen mayordomo pule la plata hasta que brilla, cuida los jardines para que florezcan, mantiene la estructura de la casa para que perdure. No es negligente. Al contrario, su compromiso es total. Así debemos vivir nosotros. Debemos cuidar de nuestra salud con disciplina, gestionar nuestras finanzas con prudencia, nutrir nuestras relaciones con amor y presencia, y desempeñar nuestro trabajo con excelencia. Pero aquí está la diferencia crucial que lo cambia todo. El buen administrador, en el fondo de su ser, nunca olvida que la finca no le pertenece. Sabe que el verdadero dueño puede reclamar cualquiera de sus bienes en cualquier momento, sin previo aviso y sin dar explicaciones. Y cuando llega ese día, cuando el dueño dice necesito que me devuelvas esto, el buen administrador lo entrega. Lo devuelve con gratitud por el tiempo que se le permitió cuidarlo, quizás con la tristeza natural de despedirse de algo bello, pero sin rabia, sin un sentimiento de injusticia, sin la sensación de que le han robado algo. ¿Cómo podría sentir que le han robado algo que nunca fue suyo para empezar? Epicteto nos lo dice con una claridad casi brutal, una claridad diseñada para despertarnos de nuestro sueño de propiedad. Nunca digas de nada, lo he perdido, sino, lo he devuelto. ¿Ha muerto tu hijo? Has sido devuelto. ¿Te han quitado tu granja? También ha sido devuelta. Pero es que era un ladrón el que me la quitó. ¿Y qué te importa a ti a través de quién te la pide de vuelta aquel que te la dio? Mientras te permita tenerla, cuídala como algo que no es tuyo, como hacen los viajeros en una posada. Esta idea es dura. Parece fría. Pero si la miras de cerca, no es una receta para la frialdad,
sino para una forma de amor más pura y menos temerosa. Es un antídoto contra la angustia de la posesión. Cuando creemos que algo es nuestro, vivimos con el miedo constante a perderlo. Nos aferramos a ello con un puño cerrado. Pero si lo vemos como un préstamo, podemos sostenerlo en la palma de la mano, abierta. Podemos apreciarlo, disfrutar de su belleza y su calidez, pero sin la tensión del miedo. Esta es la mentalidad que debemos cultivar. Tu trabajo no es tu trabajo, eres el administrador de ese rol por un tiempo. Tu dinero no es tu dinero, eres el gestor de ese capital. Tu cuerpo no es tuyo para siempre, eres su cuidador durante esta vida. Esta práctica no nos hace amar menos las cosas, sino que nos enseña a amarlas mejor, con una apreciación más profunda de su naturaleza preciosa y temporal. Nos libera para disfrutar plenamente del indiferente preferido mientras está aquí, precisamente porque hemos aceptado que no se quedará para siempre. Es la diferencia entre el amor que se aferra y el amor que agradece. Y solo el segundo es verdaderamente libre. La mentalidad del administrador es nuestra primera línea de defensa. Nos enseña a amar y a cuidar de los regalos de la vida sin la angustia febril de la propiedad. Es un escudo conceptual que nos protege. Pero todo buen escudo, para ser efectivo en el fragor de la batalla, debe ser probado, templado y reforzado mediante el entrenamiento. No basta con saber intelectualmente que las cosas son préstamos. Debemos preparar activamente nuestro espíritu para el día en que el préstamo sea revocado. ¿Cómo nos entrenamos para la llegada de los indiferentes no preferidos? ¿Cómo nos preparamos para la enfermedad, para la pérdida, para el dolor, para el fracaso? Los estoicos, en su inmensa sabiduría práctica, nos ofrecen una de sus disciplinas más famosas y, a menudo, más malinterpretadas, la premeditatio malorum, la premeditación de los males. Lejos de ser un ejercicio de pesimismo morboso, la premeditación de los males es una vacuna psicológica. Es el acto deliberado y controlado de visualizar las dificultades antes de que ocurran, para así robarles su poder más destructivo, el elemento sorpresa. Séneca, uno de sus más grandes defensores, lo expresaba así: el golpe que se ve venir, o bien no cae, o desde luego, no aplasta. El enemigo no es la desgracia en sí, sino la conmoción, el pánico y la desorientación que provoca un revés inesperado. El que nunca ha pensado en la pobreza, se derrumba si pierde su fortuna. El que da por sentada su salud, se desespera ante el primer diagnóstico grave. La mente no preparada se quiebra. La mente preparada, en cambio, se dobla, absorbe el impacto y se endereza de nuevo. Esta práctica tiene 3 beneficios transformadores. Primero, como hemos dicho, reduce el impacto del golpe. Al haber caminado mentalmente por el sendero de la pérdida, si un día nos vemos forzados a transitarlo en la realidad, el terreno ya nos resulta familiar. El miedo a lo desconocido se disipa, y podemos enfrentar la situación con nuestra razón intacta, en lugar de con un pánico ciego. Segundo, y esto es una paradoja maravillosa, pensar en la pérdida de lo que tenemos nos hace apreciarlo infinitamente más en el presente. Imaginar por un instante que pierdes tu trabajo te hace sentir una punzada de gratitud por tenerlo hoy. Contemplar la ausencia de un ser querido te impulsa a tratarlo con más amabilidad y presencia ahora mismo. Visualizar la enfermedad te hace dar gracias por la simple capacidad de respirar sin dificultad. La premeditatio malorum es el motor más potente de la gratitud. Nos arranca de la rutina de dar las cosas por sentadas y nos obliga a ver los milagros cotidianos que nos rodean. El tercer beneficio es que sirve como un simulacro de emergencia para nuestra alma. Nos permite ensayar nuestra respuesta virtuosa. Ante la visualización de una dificultad, podemos preguntarnos, si esto ocurriera de verdad, ¿qué haría? ¿A qué virtudes tendría que recurrir? ¿Necesitaría coraje? ¿Paciencia? ¿Justicia? ¿Sabiduría? Esto convierte la ansiedad vaga y paralizante en un plan de acción concreto. Deja de ser un «qué terrible sería si», para convertirse en un «si esto ocurriera, yo podría». Esta práctica nos revela que la mayoría de nuestros miedos son tigres de papel, y que incluso ante las peores calamidades, nuestro núcleo, nuestra capacidad de elegir cómo responder, permanece intacto. ¿Cómo se practica? Puedes empezar tu día como lo hacía Séneca, recordándote que te encontrarás con gente difícil,
con obstáculos, con frustraciones. No para amargarte el día, sino para no sorprenderte y para decidir de antemano que responderás con calma y razón. O puedes tomar un momento de tranquilidad y llevar a cabo una visualización negativa. Elige un indiferente preferido que valores mucho, tu casa, por ejemplo. Imagina que la pierdes. Siente el pinchazo inicial de miedo. Y luego, respira y pregúntate, ¿podría sobrevivir? ¿Dónde viviría? ¿Mi carácter se destruiría por esto? ¿Seguiría siendo una buena persona? Te darás cuenta de que, aunque doloroso, sería soportable. Otra forma es la incomodidad voluntaria. Pasa un día comiendo de forma muy frugal, duerme una noche en el suelo, toma una ducha fría. Enséñale a tu cuerpo y a tu mente que pueden soportar mucho más de lo que creen. La premeditación de los males no es una invitación a sufrir, sino el camino más directo a una fortaleza inquebrantable. Es la práctica que nos permite caminar por la vida con la cabeza alta, no porque creamos que nada malo nos va a pasar, sino porque sabemos que, si pasa, estaremos preparados. De acuerdo. La ciudadela interior está fortificada. Es hora de abrir las puertas y aprender a caminar por el mundo. Hemos forjado las herramientas de la resiliencia. Ahora vamos a explorar el propósito de nuestras acciones diarias, la razón por la que nos levantamos cada mañana. Aquí tienes el octavo bloque. Rombo azul grande, bloque 8 de 18. Narrador, hemos pasado un tiempo considerable construyendo nuestras defensas internas. Hemos aprendido a distinguir lo que controlamos de lo que no, a actuar como el arquero, a navegar con la cláusula de reserva, a administrar los dones de la vida como un buen mayordomo y a prepararnos para la adversidad mediante la premeditación. Al escuchar todo esto, podría surgir una pregunta legítima. ¿Es el estoicismo, entonces, una filosofía de retirada? Se trata de encerrarse en una fortaleza mental, indiferente al mundo exterior, enfocado únicamente en la propia serenidad. La respuesta es un rotundo no. El estoicismo no es una filosofía para monjes en una montaña, es una filosofía para ciudadanos en la plaza pública, para soldados en el campo de batalla, para padres y madres en el hogar, para líderes en el Senado. Es una filosofía de compromiso total, de acción intensa. Pero, ¿qué es lo que debe motivar esa acción, si ya no es el deseo apasionado por los resultados o el miedo a las consecuencias? La respuesta estoica es una de las ideas más nobles y estabilizadoras que existen, la acción motivada por el deber. Los estoicos tenían una palabra para esto, katkon. Se traduce a menudo como deber, pero su significado es más sutil, es la acción apropiada o lo que es adecuado hacer según nuestra naturaleza y nuestras circunstancias. Creían que, como seres humanos, tenemos una naturaleza fundamentalmente racional y social. Por lo tanto, nuestras acciones apropiadas son aquellas que sirven a la razón y a la comunidad. Además de esta naturaleza general, cada uno de nosotros desempeña múltiples roles en la vida. Somos el hijo o la hija de alguien, el padre o la madre de otro, un amigo, un vecino, un ciudadano, un empleado, un líder. Cada uno de estos roles viene con su propio conjunto de deberes o acciones apropiadas. El deber de un hijo es respetar a sus padres. El deber de un padre es cuidar de sus hijos. El deber de un amigo es ser leal. El deber de un empleado es trabajar con diligencia. Aquí es donde todo el sistema se conecta de forma magistral. ¿Por qué debemos buscar los indiferentes preferidos como la salud o una situación económica estable? No porque sean bienes en sí mismos que nos darán la felicidad, sino porque tenerlos nos permite cumplir mejor con nuestros deberes. Es mi deber cuidar de mi cuerpo para poder tener la energía de cuidar de mi familia y servir a mi comunidad. Es mi deber trabajar y gestionar mis finanzas de forma responsable para no ser una carga para otros y poder ayudar a quienes lo necesiten. Perseguimos los indiferentes preferidos no por un impulso egoísta de placer o de estatus, sino como un acto de servicio a nuestros roles. La motivación cambia por completo. Ya no actúas movido por la pasión, la codicia, el miedo, la vanidad, sino por la razón serena que simplemente reconoce, esto es lo que me corresponde hacer. Esta es la acción apropiada para alguien en mi posición. Epicteto usaba una analogía brillante para esto, la del actor en un escenario. Imagina que el cosmos, el logos, es el gran dramaturgo.
Ha escrito una obra inmensa y ha asignado un papel a cada uno de nosotros. A uno le ha dado el papel de rey, a otro el de esclavo. A uno, el papel de una persona sana y longeva, a otro, el de una persona enferma que muere joven. Tu trabajo, nos dice Epicteto, no es elegir el papel. Eso está fuera de tu control. Tu deber, tu kadkon, es interpretar el papel que se te ha asignado con toda la habilidad, la dignidad y la excelencia de la que eres capaz. Si te toca el papel de rey, juégalo con sabiduría y justicia. Si te toca el de mendigo, juégalo con resiliencia y sin autocompasión. La calidad de un actor no se mide por si interpreta al héroe o al villano, sino por la maestría con la que encarna su personaje. De la misma manera, nuestra valía como seres humanos no depende de las circunstancias externas de nuestra vida, nuestro papel, sino de la virtud con la que lo desempeñamos. Esta perspectiva transforma la vida cotidiana. Las tareas mundanas y repetitivas dejan de ser una carga para convertirse en oportunidades de practicar la virtud. Lavar los platos no es una tarea tediosa, es la acción apropiada para mantener el orden y la higiene en el hogar común. Preparar una hoja de cálculo en el trabajo no es un esfuerzo aburrido, es cumplir con tu deber como empleado y contribuir al funcionamiento de una organización. Escuchar con paciencia a un amigo que se queja no es una pérdida de tiempo, es desempeñar tu papel de amigo leal. Cada acción, no importa cuán pequeña sea, se convierte en un acto de integridad. La vida deja de ser una carrera frenética por conseguir cosas y se convierte en una práctica constante de ser una buena persona, aquí y ahora, haciendo lo que te corresponde hacer, de la mejor manera que sabes, y dejando los resultados al universo. Es encontrar la dignidad no en lo que logras, sino en cómo actúas. Si unimos todas estas piezas que hemos ido ensamblando cuidadosamente, la distinción entre lo que controlamos y lo que no, la mentalidad del arquero, la cláusula de reserva, la administración de los indiferentes, la preparación para la adversidad y la acción guiada por el deber, ¿qué obtenemos? Si una persona realmente viviera de acuerdo con estos principios, ¿cómo sería su experiencia del mundo? ¿Cuál es el estado interior que florece cuando se cultiva este jardín filosófico? La respuesta nos lleva a dos de las palabras más hermosas de la filosofía antigua, ataraxia y eudaimonía. Estas representan la cumbre de la aspiración estoica, el puerto final de nuestro viaje interior. Empecemos con la ataraxia. A menudo se traduce como tranquilidad, imperturbabilidad o ausencia de perturbación. Pero no es la tranquilidad de una mente vacía o la calma de quien no se entera de nada. Es la serenidad profunda y rocosa de una mente que entiende la verdadera naturaleza de la realidad. Imagina el océano. En su superficie, las olas pueden ser gigantescas y furiosas. Hay tormentas, vientos, corrientes impredecibles. Esta es la vida de los indiferentes, el éxito y el fracaso, la alabanza y la crítica, la ganancia y la pérdida. La mayoría de nosotros vivimos en esa superficie, zarandeados violentamente por cada ola. Pero si desciendes a las profundidades del océano, incluso en medio de la peor de las tormentas, encuentras una quietud absoluta, un silencio y una calma que la superficie no puede perturbar. La ataraxia es esa quietud de las profundidades. El sabio estoico experimenta los acontecimientos de la superficie, no es ajeno a ellos, pero su núcleo, su centro de mando, reside en esas profundidades imperturbables. Esta calma no es algo que se fuerza, es el resultado natural de dejar de luchar contra las olas que no puedes controlar. Es la paz que emerge cuando dejas de tener miedo, porque has dejado de depositar tu bienestar en cosas frágiles. Pero los estoicos aspiraban a algo incluso más completo. La eudaimonía. Esta palabra griega es el objetivo final de casi toda la filosofía de la antigüedad, y a menudo se traduce pobremente como felicidad. Su significado real es mucho más rico: florecimiento humano, una vida que vale la pena vivir, vivir en armonía con la mejor versión de uno mismo. Para los estoicos, la eudaimonía era sinónimo de una sola cosa: una vida vivida de acuerdo a la virtud. Recordemos, la virtud es lo único verdaderamente bueno. Por lo tanto, una vida buena, una vida floreciente, es una vida de sabiduría, justicia, coraje y templanza. No es un sentimiento que va y viene. No es una emoción placentera. Es el estado de ser que se alcanza al vivir de forma excelente.
Y aquí vemos cómo todo encaja. La eudaimonía no es una meta que se persigue de forma separada. No es algo que alcanzas después de practicar el estoicismo. La eudaimonía es la práctica del estoicismo. Vivir como el arquero, actuar por deber, usar la cláusula de reserva, aceptar lo que no controlas, todo eso es practicar la virtud en tiempo real. Por lo tanto, el camino y el destino son la misma cosa. El florecimiento no está al final del sendero. El florecimiento es caminar por el sendero correctamente. La ataraxia, esa paz profunda, es la compañera de viaje inseparable de quien camina por la senda de la eudaimonía. Esto contrasta radicalmente con nuestra búsqueda moderna de la felicidad. Nuestra cultura nos dice que la felicidad es la acumulación de placeres, de emociones positivas, de indiferentes preferidos. Es una felicidad frágil, dependiente del clima exterior. Si hace sol, las cosas van bien, somos felices. Si llueve, las cosas van mal, somos desdichados. El estoico, en cambio, busca una fuente de bienestar que sea interna, robusta, incondicional. Busca ser el sol, no la flor que depende del sol. Busca la satisfacción profunda que proviene de saber que, sin importar las circunstancias externas, uno está actuando de la mejor manera posible, como un ser humano racional y virtuoso. Y este estado no es un ideal inalcanzable reservado para sabios legendarios. Es un espectro. No se trata de ser perfecto, sino de progresar. Cada vez que eliges la razón sobre la reacción, cada vez que muestras coraje ante el miedo, cada vez que actúas con justicia cuando sería más fácil ser egoísta, estás dando un paso en el camino de la eudaimonía. Estás añadiendo una gota de calma a las profundidades de tu océano interior. El objetivo no es la perfección, sino la práctica. Y es en la propia práctica donde se encuentra la recompensa. Hemos hablado de la ataraxia y la eudaimonía, de esa paz interior y de esa vida floreciente que surgen de la práctica de la virtud. Es un ideal hermoso y poderoso. Pero, ¿cómo sobrevive este ideal en el campo de batalla más volátil, impredecible, quizás, más significativo de la experiencia humana, nuestras relaciones con los demás? ¿Cómo se traduce esta serenidad cuando la persona que amamos nos hiere, nos deja o simplemente no nos corresponde como quisiéramos? Es aquí, en el crisol del amor, la amistad y la familia, donde la filosofía estoica es puesta a prueba de la forma más rigurosa. Y es aquí donde puede ofrecernos una libertad que pocos llegan a conocer. La forma en que nuestra cultura suele entender el amor es, desde una perspectiva estoica, una receta para el sufrimiento. Se basa en la idea de la fusión y la posesión. Eres mi otra mitad. No puedo vivir sin ti. Tú me completas. Atamos nuestra identidad, nuestra felicidad y nuestro sentido de la valía directamente a otra persona, un ser humano tan falible, cambiante e incontrolable como nosotros mismos. Hacemos de otro ser humano el centro de nuestro universo, convirtiendo un indiferente preferido, una relación sana, en un bien absoluto y necesario. Y al hacerlo, nos volvemos increíblemente frágiles. Vivimos con un miedo subyacente a la pérdida, a la traición, al abandono. La más mínima señal de distancia o de desaprobación nos desestabiliza. El amor, que debería ser una fuente de fortaleza, se convierte en una fuente constante de ansiedad, celos y dependencia. El estoicismo nos ofrece una alternativa radical: amar sin apego, conectar sin dependencia. No es un amor frío o distante, sino un amor más robusto, generoso y libre. El primer paso es aplicar implacablemente la dicotomía del control. ¿Qué depende de mí en una relación? Mi propia capacidad de amar, mi lealtad, mi honestidad, mi paciencia, mis esfuerzos por ser un buen amigo, una buena pareja, un buen padre. Mis acciones y mi carácter son mi dominio. ¿Qué no depende de mí? Los sentimientos de la otra persona, sus decisiones, si me aman de vuelta o no, si deciden quedarse a mi lado o marcharse, si cambian con el tiempo. Todo eso pertenece a su propio círculo de control, a su propia alma. Bajo esta luz, el objetivo de una relación cambia. El objetivo no es recibir amor, seguridad o felicidad de otro. El objetivo es usar la relación como una palestra para practicar la virtud. Amar se convierte en una acción, no en una emoción que esperamos recibir. Mi deber, Catcon, no es asegurarme de que mi pareja me ame.
Mi deber es ser la pareja más amorosa y virtuosa que pueda ser. Mi fin no es que mi hijo tenga éxito según mis estándares. Mi fin es ser un padre sabio, paciente y justo. Adoptamos plenamente la mentalidad del administrador. Esta persona maravillosa no es una posesión mía. Es un alma independiente que, por un tiempo, camina a mi lado. Mi trabajo es cuidar de esta conexión, honrarla y nutrirla mientras dure, sabiendo que el universo puede reclamar este préstamo en cualquier momento. ¿Y qué hay del desamor? Del fin de una relación. El estoico no es un robot. Siente el dolor inicial de la pérdida, la punzada natural de la tristeza. Los estoicos llamaban a estas primeras reacciones propateia, emociones involuntarias que son como un reflejo. Pero no dan su asentimiento al juicio que suele acompañar a esa emoción. Mi vida está arruinada, nunca volveré a ser feliz. Esto es lo peor que me podría haber pasado. Reconocen que estos son juicios falsos. El único mal verdadero es el vicio, y ser abandonado por alguien no te hace una peor persona. Recuerdan la máxima de Epicteto: no lo he perdido, lo he devuelto. Se permiten sentir la tristeza de la devolución, pero no permiten que esa tristeza se convierta en una historia de desesperación. Su eudaimonía, su florecimiento, nunca estuvo depositada en la otra persona, sino en su propia virtud, la cual pueden seguir practicando sin importar qué. Este enfoque nos libera para amar de una manera más pura. Cuando no necesitas que la otra persona sea la fuente de tu felicidad, dejas de intentar controlarla. Dejas de exigirle que llene tus vacíos. Puedes, simplemente, amarla por quien es y disfrutar del regalo de su presencia mientras dure. Es un amor que no se aferra, sino que apoya. Un amor que dice: mi felicidad es mi responsabilidad. Eso me libera para poder darte mi amor de la forma más incondicional posible. Es, quizás, la forma más grande y honesta de amor que un ser humano puede ofrecer a otro. Si el amor es el campo de batalla del corazón, nuestra carrera y nuestra ambición son el campo de batalla de nuestro ego y nuestro lugar en el mundo. Para muchos de nosotros, la pregunta ¿quién eres? Se responde casi automáticamente con un título de trabajo. Hemos entrelazado nuestra identidad de una forma tan íntima con nuestra profesión, que la línea que la separa se ha vuelto borrosa, casi inexistente. Vivimos inmersos en una cultura que glorifica la escalada incesante, el hustle perpetuo, la productividad como medida del valor humano. El éxito se define por ascensos, por el tamaño del salario, por el prestigio del cargo. Y el fracaso no es simplemente un revés profesional, se siente como una anulación de nuestro propio ser. Esta es una estructura increíblemente peligrosa sobre la cual construir una vida, porque estamos cimentando nuestra casa sobre el terreno sísmico de los indiferentes preferidos. El enfoque moderno del trabajo es una trampa de la que pocos escapan. Caemos en la falacia del destino: seré feliz cuando consiga ese ascenso. Me sentiré realizado cuando lance mi propia empresa. Tendré paz cuando alcance cierto nivel de ingresos. La felicidad siempre está en la siguiente estación, nunca en la que nos encontramos ahora. Esto nos condena a un estado de insatisfacción crónica y a una carrera sin fin en una rueda de hámster. Además, atamos nuestra competencia y nuestra valía al juicio de los demás, la aprobación de un jefe, el aplauso de los clientes, el reconocimiento del mercado. Nos volvemos adictos a la validación externa, y nuestro estado de ánimo sube y baja con cada comentario o cada crítica. Es una forma de esclavitud voluntaria. El estoicismo nos propone una revolución total en nuestra forma de trabajar. Nos invita a convertirnos en lo que podríamos llamar el artesano virtuoso. La clave reside en aplicar con rigor la analogía del arquero que ya conocemos. Nuestro disparo es la calidad intrínseca de nuestro trabajo, la elegancia del código que escribimos, la claridad del informe que redactamos, el esmero que ponemos en un producto, la integridad con la que tratamos a un cliente. La diana es el resultado externo, el ascenso, el bonus, el reconocimiento público, las ventas. El artesano estoico se enamora del proceso de disparar bien. Encuentra el orgullo y la satisfacción en la excelencia del trabajo en sí mismo, independientemente de la recompensa que genere. Su objetivo principal no es obtener el premio, sino ser digno de él. Este artesano actúa, además, movido por el deber, Catcon. Trabaja diligentemente no porque esté motivado por la codicia o por el miedo a la irrelevancia,
sino porque entiende que cumplir con su rol profesional de la mejor manera posible es su contribución adecuada a la sociedad. Su trabajo se convierte en un campo de entrenamiento para la virtud. La gestión de un proyecto difícil es una oportunidad para practicar la sabiduría y la paciencia. Tratar con un colega competitivo es una oportunidad para ejercer la justicia y la templanza. Enfrentar un plazo de entrega ajustado es una oportunidad para demostrar coraje y resiliencia. El trabajo deja de ser un medio para conseguir otra cosa, dinero, estatus, y se convierte en un fin en sí mismo, un escenario para ser un excelente ser humano. ¿Significa esto que el estoico no es ambicioso? Al contrario. El estoico es inmensamente ambicioso, pero la dirección de su ambición es radicalmente distinta. La ambición convencional es externa. Quiero ser un director, quiero tener 1.000.000 de euros. La ambición estoica es interna. Quiero desarrollar las virtudes de un gran líder, sin importar mi cargo. Quiero cultivar la disciplina, la creatividad y la integridad de un maestro artesano. Quiero ser el tipo de persona a la que se le podría confiar cualquier responsabilidad y la desempeñaría con excelencia. Los resultados externos, como los ascensos y un buen salario, son bienvenidos. Son indiferentes preferidos. Se persiguen con diligencia, usando la cláusula de reserva, pero son un subproducto de la excelencia, no el objetivo principal. Adoptar esta perspectiva tiene consecuencias profundamente liberadoras. Cuando tu autoestima no está en juego en cada proyecto, te liberas de la ansiedad paralizante del perfeccionismo. Puedes tomar más riesgos creativos, porque el fracaso de un proyecto no significa un fracaso de tu carácter. Puedes colaborar de forma más abierta y generosa, porque no estás compitiendo desesperadamente por una porción limitada de reconocimiento. Y, sobre todo, encuentras una fuente de satisfacción profesional que es robusta, sostenible y enteramente bajo tu control, el orgullo silencioso y profundo del trabajo bien hecho. Esa es una recompensa que ningún jefe, ninguna crisis económica y ninguna opinión ajena te podrá quitar jamás. De la mano de la carrera y la ambición, camina uno de los indiferentes preferidos más seductores, poderosos y peligrosos de todos, la riqueza. En nuestra sociedad, el dinero se ha elevado a un estatus casi divino. Se nos presenta como la llave maestra que abre todas las puertas, la puerta a la libertad, a la seguridad, a la felicidad, al respeto. Creemos que con suficiente dinero en el banco, nuestros miedos se disolverán, nuestras preocupaciones se evaporarán y podremos, por fin, vivir una vida tranquila y plena. Hemos construido un mito colosal alrededor de la riqueza, y la búsqueda de este mito dicta las decisiones de millones de vidas, a menudo con consecuencias devastadoras para nuestra paz interior. El problema fundamental de nuestra relación con el dinero es que caemos en la trampa de la adaptación hedónica, la famosa rueda de hámster. Creemos que una cifra específica nos traerá la satisfacción definitiva, pero tan pronto como la alcanzamos, nuestro listón de deseos se ajusta. El coche que antes era un lujo, ahora es una necesidad. La casa que era un sueño, ahora se siente pequeña. La emoción inicial se desvanece y necesitamos más para sentir lo mismo. Es una sed que el agua salada del materialismo no puede saciar. Además, en lugar de traer paz, la acumulación de riqueza a menudo introduce un nuevo ejército de ansiedades. El miedo a perderlo en una crisis económica, la preocupación por gestionarlo correctamente, la presión de mantener un cierto estilo de vida y la corrosiva tendencia a compararnos con quienes tienen más. Irónicamente, en lugar de liberarnos, nos encadena con grilletes de oro. El estoicismo nos ofrece un antídoto radical: aprender a usar el dinero sin ser usado por él. El primer paso, una vez más, es un recordatorio brutalmente honesto: la riqueza es un indiferente. No es un bien. No te hace una mejor persona. Y la pobreza, su opuesto, no es un mal. No te hace una peor persona. La historia está llena de villanos ricos y de santos pobres. El dinero es simplemente un recurso, una herramienta moralmente neutra. Su valor depende exclusivamente de la virtud del usuario. Un martillo puede usarse para construir una casa o para destrozarla. El martillo es inocente. El dinero, también. Con esta idea como base, adoptamos la mentalidad del administrador. El dinero que pasa por nuestras manos no es nuestro.
somos sus gestores temporales. Y nuestro deber, Catcon, es gestionarlo con sabiduría y virtud. Esto no significa abogar por la pobreza. Al contrario, un estoico prudente busca la autosuficiencia, autarkeia. Es una acción apropiada gestionar bien las finanzas, evitar las deudas frívolas, ahorrar para imprevistos y ser diligente, para no convertirse en una carga para los demás. La libertad financiera, en un sentido estoico, no es tener suficiente dinero para comprar cualquier cosa, sino tener suficiente para no ser controlado por la necesidad económica. Una vez que se alcanza esta base de seguridad, el verdadero propósito de la riqueza se revela. Es una herramienta para practicar la virtud a mayor escala. Es un recurso para ejercer la generosidad, para ayudar a nuestra familia, para apoyar a nuestra comunidad, para fomentar proyectos que consideramos justos. Es también un campo de entrenamiento para la indiferencia. Tener la capacidad de comprar lujos y elegir voluntariamente la simplicidad es una poderosa declaración de libertad interior. Disfrutar de las comodidades sin necesitarlas, esa es la verdadera riqueza. Séneca, uno de los hombres más ricos de Roma, fue a menudo criticado por su aparente contradicción. ¿Cómo podía un estoico poseer tantas villas y fortunas? Su defensa es una lección magistral. Él argumentaba que el sabio no rechaza los dones que la fortuna le ofrece, pero tampoco se aferra a ellos. Los posee como si no fueran suyos. Los mantiene a distancia, siempre listo para devolverlos si la fortuna cambia de opinión, sin derramar una lágrima. Para el necio, decía, la riqueza es la esclavitud, para el sabio, es la libertad. La diferencia radica en si la riqueza te posee a ti o si tú la posees a ella. El objetivo final, por tanto, no es la acumulación, sino la liberación psicológica del dinero. Es llegar a un punto en el que tus decisiones vitales, que estudias, donde trabajas, cómo pasas tu tiempo, no estén dictadas por la maximización de ingresos, sino por la búsqueda de la virtud y el cumplimiento de tu deber. La verdadera medida de la riqueza no es cuánto tienes, sino cuán poco necesitas. La autosuficiencia de una mente que encuentra su alegría en su propio carácter, en su razón y en sus acciones, es el único tesoro que ninguna crisis económica, ningún ladrón y ni siquiera la muerte, te puede arrebatar. Hemos hablado de las posesiones externas, de la carrera y de la riqueza. Pero ahora debemos volvernos hacia el indiferente preferido más íntimo que se nos ha concedido, el vehículo a través del cual experimentamos el mundo entero, nuestro cuerpo físico. En la era moderna, nuestra relación con el cuerpo se ha vuelto profundamente neurótica. Lo tratamos como un proyecto de perfeccionamiento sin fin o como un enemigo al que hay que someter. Estamos obsesionados con la eterna juventud, con alcanzar un ideal estético a menudo inalcanzable, y vivimos en una negación cultural casi absoluta del proceso natural del envejecimiento, la enfermedad y la muerte. Esta lucha constante contra nuestra propia biología es una fuente inagotable de ansiedad, vergüenza y sufrimiento. El problema, como siempre, surge de un error de juicio fundamental. Creemos, en primer lugar, que tenemos un control casi total sobre nuestra salud y nuestra apariencia. La cultura del bienestar nos dice que si seguimos la dieta perfecta, la rutina de ejercicio ideal y tomamos los suplementos correctos, podemos garantizar una vida larga, sana y sin dolor. Esto nos prepara para una inmensa angustia psicológica cuando, a pesar de nuestros mejores esfuerzos, la enfermedad nos toca, nos lesionamos o simplemente vemos los signos inevitables del paso del tiempo en el espejo. En segundo lugar, fusionamos nuestra identidad con nuestro estado físico. Un atleta se identifica con su fuerza, una persona bella con su apariencia. Cuando estas cualidades, por su propia naturaleza transitoria, comienzan a desvanecerse, sienten que su yo se está desintegrando, lo que provoca una profunda crisis existencial. El estoicismo nos ofrece una perspectiva radicalmente sanadora, ver el cuerpo no como nosotros, sino como nuestro principal instrumento, como un navío que se nos ha prestado para la travesía de la vida. Es nuestro compañero más cercano, pero no es nuestra esencia. Nuestra esencia es nuestra mente, nuestra capacidad de razonar y elegir, nuestra alma. El cuerpo es un indiferente preferido de la más alta categoría, quizás. Lo preferimos sano, fuerte y funcional. Pero no es un bien en sí mismo. Nuestra virtud no depende de nuestro nivel de colesterol. Desde esta perspectiva, nuestro deber,
Catcon, es ser un excelente administrador de este recipiente. Esto significa cuidarlo con diligencia y respeto. Comer de forma saludable, hacer ejercicio, descansar lo suficiente, no lo hacemos por vanidad o por miedo a la muerte, sino porque es la acción apropiada para mantener nuestra principal herramienta en buen estado. Un cuerpo funcional nos permite cumplir mejor con nuestros otros deberes hacia la familia y la comunidad. Cuidamos nuestro cuerpo no porque seamos nuestro cuerpo, sino porque es nuestra responsabilidad hacerlo. Pero siempre aplicamos la dicotomía del control. Controlamos el esfuerzo, no el resultado. Hacemos todo lo posible por estar sanos, y luego aceptamos con ecuanimidad lo que la naturaleza nos depare. ¿Qué sucede cuando llega la enfermedad o el dolor? El estoico no lo ve como un castigo o una injusticia cósmica. Lo ve como una parte natural de la existencia, como una alteración en las condiciones del navío. Epicteto, que era cojo, lo expresó perfectamente. Decía: la cojera es un impedimento para mi pierna, pero no para mi voluntad. La enfermedad puede limitar mi cuerpo, pero no puede impedir que mi mente elija ser valiente, paciente y sabia. El dolor físico es una impresión brusca, un dato sensorial. El sufrimiento añadido, la historia que nos contamos sobre el dolor: esto es terrible, no lo soporto, porque a mí, ese segundo dardo, es una elección. Podemos elegir no añadirlo. Y esto nos lleva a la última frontera, la muerte. La muerte es el indiferente no preferido por excelencia. Nuestra cultura la teme y la esconde. El estoico la mira de frente. La práctica de memento mori, recuerda que morirás, no es una invitación a la melancolía. Es la herramienta más poderosa para vivir una vida plena y con sentido. La conciencia de nuestra finitud es un filtro que elimina lo trivial. Cuando recuerdas que tu tiempo es limitado, dejas de preocuparte por ofensas menores, por la opinión de los demás, por la acumulación de posesiones inútiles. Te obliga a preguntarte: ¿estoy usando este día, este momento, de forma virtuosa? ¿Estoy viviendo de acuerdo con mis valores? La muerte no es un mal, es simplemente el fin del contrato de préstamo de nuestro cuerpo. Es la devolución final. Temerla es tan ilógico como temer la devolución de un libro a la biblioteca. El objetivo nunca fue vivir para siempre, sino vivir bien. La calidad de la vida, no su cantidad, es la única medida que importa. Al aceptar nuestra mortalidad, no nos volvemos temerarios, sino increíblemente presentes. Dejamos de posponer la vida y empezamos a vivirla de verdad, aquí y ahora, en el único momento que realmente tenemos. Hemos aprendido a encontrar la paz dentro de nuestra propia piel, a ser buenos administradores de nuestro cuerpo y a mirar a la mortalidad de frente. Pero en cuanto salimos por la puerta de casa y entramos en el mundo, nos encontramos con un campo de batalla diferente, uno que puede ser tan agotador como cualquier otro, el de la opinión ajena. Vivimos en la era del juicio constante. Cada foto que publicamos, cada comentario que hacemos, cada proyecto que presentamos, es sometido al escrutinio de cientos, a veces miles, de personas. Nos hemos convertido en adictos a la validación, contando los me gusta como si fueran una medida de nuestro valor, y sintiendo cada crítica o comentario negativo como una herida física. Hemos entregado las llaves de nuestra autoestima a una multitud anónima y caprichosa. El sufrimiento que esto nos causa proviene, como siempre, de un error de juicio fundamental. Hemos externalizado nuestro sentido del valor. Lo hemos colocado fuera de nosotros mismos, en el lugar más inseguro posible, la mente de otras personas. Tratamos sus opiniones, especialmente las negativas, como si fueran hechos irrefutables. Olvidamos que las opiniones de los demás raramente tienen que ver con nosotros, casi siempre son un reflejo de sus propias creencias, sus propias inseguridades, su propia envidia o su propio estado de ánimo en ese momento. Y, sobre todo, hemos violado la primera y más importante regla del estoicismo: intentamos controlar lo que es, por naturaleza, incontrolable. Nuestra reputación no existe en nuestra cabeza, existe en la cabeza de los demás. Intentar controlarla es tan fútil como intentar detener la lluvia. La solución estoica a esta tiranía es tan liberadora como radical: cultivar una indiferencia razonada tanto a la alabanza como a la crítica. Primero, aplicamos la dicotomía del control de forma implacable.
La opinión de los demás está, sin lugar a dudas, fuera de nuestro círculo de control. Lo que sí está dentro de nuestro control es nuestro carácter y nuestras acciones. Por lo tanto, nuestro trabajo no es gustarle a todo el mundo. Nuestro trabajo es ser una persona de bien. Nuestro objetivo no es que los demás piensen que somos honestos, sino ser honestos. El enfoque se traslada del parecer al ser. Tu reputación es un indiferente preferido. Es útil tener una buena, por supuesto. Facilita la vida. Pero no es un bien moral. Tu valor como ser humano no aumenta un ápice con 1.000.000 de alabanzas, ni disminuye un ápice con 1.000.000 de insultos. Los estoicos nos animan a considerar siempre la fuente del juicio. Marco Aurelio se recordaba constantemente que las personas que lo juzgaban eran seres falibles, llenos de sus propias contradicciones y pasiones. Esperar que todo el mundo te entienda y te apruebe es irracional. Es como sorprenderse de que un perro ladre. Epicteto ofrece una perspectiva aún más poderosa. Cuando alguien habla mal de ti, simplemente está expresando su opinión desde su propio punto de vista. Si su juicio es erróneo, ¿por qué debería el error de otro perturbar tu paz? El problema es suyo, no tuyo. Para manejar los insultos en tiempo real, los estoicos nos ofrecen varias estrategias. La primera es la pausa, no reacciones al instante. Respira. Recuerda estos principios. La reacción instintiva es defensiva. La respuesta razonada es serena. Una técnica avanzada es el humor y la autodepreciación. Si alguien te dice ese es tu único defecto, podrías responder como lo haría un estoico: si tan solo fuera cierto, no conoces todos los demás que tengo. Esto desarma por completo al atacante y demuestra que tu ego no está en juego. Otra estrategia es analizar si hay algo de verdad en la crítica. Si lo hay, deberías estar agradecido. Esa persona, aunque con mala intención, te ha dado una lección gratuita para mejorar. Si no hay nada de verdad, ¿por qué debería afectarte una falsedad? Es como si alguien se enfadara contigo por ser un triángulo cuando tú eres un círculo. Su percepción es simplemente incorrecta. Finalmente, imagina que tu carácter, tu virtud, es una roca sólida. Las opiniones de los demás son solo olas que rompen contra ella. Pueden hacer mucho ruido, pueden salpicar, pero no pueden dañar a la roca. La libertad definitiva es vivir según un marcador interno, no externo. Es actuar de acuerdo a tu propia conciencia y a tus principios, sin ser desviado por el viento de la crítica o el halago. Cuando ya no necesitas la validación de los demás para sentirte completo, te vuelves verdaderamente libre para ser tú mismo. Y esa autenticidad, esa integridad, es la base de un carácter y una vida inquebrantables. Hemos aprendido a ser una roca ante las olas de la opinión ajena, a mantener nuestra calma sin importar si nos lanzan flores o piedras. Pero, ¿qué hacemos cuando las olas no son meras palabras, sino acontecimientos reales que destrozan nuestros planes y amenazan con desviarnos de nuestro rumbo? ¿Qué hacemos cuando el vuelo se cancela, cuando el proyecto en el que trabajamos por meses fracasa, cuando un socio nos traiciona, cuando un obstáculo imprevisto se levanta como un muro infranqueable ante nosotros? La respuesta a esta pregunta es quizás la culminación de toda la práctica estoica, el arte supremo de convertir el veneno en medicina. Nuestra reacción por defecto ante la adversidad es caótica. Primero, viene el secuestro emocional, una oleada de rabia, pánico, frustración o autocompasión. Inmediatamente después, buscamos un culpable: la aerolínea, el jefe, la economía, el destino. Nos quejamos, maldecimos, nos lamentamos. Nos sentimos víctimas de un universo injusto. Atrapados en esta tormenta emocional, nuestras acciones son ineficaces. O nos quedamos paralizados por la queja, o tomamos decisiones precipitadas y reactivas que a menudo empeoran la situación. Este es el camino del sufrimiento. El estoicismo nos ofrece un protocolo, una secuencia de 3 pasos para procesar cualquier adversidad, grande o pequeña, y salir de ella más fuertes. El primer paso es el más crucial: la pausa. La disciplina del asentimiento. En el instante en que el obstáculo aparece, la primera acción es la inacción. Respira. Crea un espacio entre el evento y tu respuesta. Reconoce la impresión inicial, la fantasía,
mi vuelo ha sido cancelado. Y ahora, haz el movimiento más importante. Rehúsa dar tu asentimiento al juicio de valor que tu mente añade automáticamente. Y esto es una catástrofe, mi viaje está arruinado, qué mala suerte tengo. Separa el hecho objetivo de tu historia subjetiva sobre él. El hecho es un cambio de planes. La catástrofe es tu juicio. Al no dar tu asentimiento, mantienes tu mente serena y tu razón al mando. El segundo paso, con la mente ya en calma, es aplicar la dicotomía del control. Hazte la pregunta sagrada, ¿qué parte de esta situación está bajo mi control y qué parte no? Lo que no está bajo mi control, el motivo de la cancelación, el clima, la política de la aerolínea, la larga fila de gente enfadada. Intentar cambiar esto es una locura. Lo que sí está bajo mi control, mi actitud, mi paciencia, la forma en que trato al personal de la aerolínea, mi creatividad para buscar soluciones, la decisión de usar este tiempo de espera para leer o meditar. En este momento, tu mente pasa de ser una víctima a ser un agente. Dejas de enfocarte en lo que no puedes hacer y te concentras por completo en lo que sí puedes hacer. El tercer paso es la obra maestra del pensamiento estoico, la idea que lo transforma todo, el obstáculo es el camino. Marco Aurelio lo expresó de esta manera, lo que se interpone en el camino se convierte en el camino. El muro que bloquea tu paso no es el fin de tu viaje, es tu nuevo viaje. La cancelación del vuelo ya no es un impedimento para tus vacaciones, es una oportunidad inesperada para practicar la paciencia, la resiliencia, la amabilidad y la creatividad. El proyecto que fracasó no es una prueba de tu inutilidad, es una lección invaluable sobre lo que no funciona, una oportunidad para practicar la humildad y el desapego. La traición de un socio no es el fin de tu confianza, es un entrenamiento intensivo sobre el juicio del carácter y la autosuficiencia. El obstáculo no puede detener tu propósito fundamental, que es vivir con virtud. De hecho, el obstáculo te da nuevo material, una nueva arena para ejercer esa misma virtud. Marco Aurelio usaba la metáfora de un gran fuego. Una pequeña llama puede ser extinguida por un leño que se le arroja encima. Pero un fuego rugiente y poderoso convierte todo lo que se le echa, leños, ramas, basura, en más combustible para sí mismo, y arde con más fuerza y más brillo. Nuestra mente racional debe ser como ese fuego. Debe ser capaz de tomar cualquier obstáculo, cualquier infortunio, cualquier frustración, y usarlo como combustible para fortalecer su propia virtud. Cuando adoptas esta perspectiva, la vida deja de ser una serie de eventos que te suceden. Se convierte en un flujo constante de oportunidades para responder con excelencia. Ya no rezas por una vida sin obstáculos. En cambio, pides la fuerza y la sabiduría para enfrentar cualquier obstáculo que la vida te presente y convertirlo en parte de tu camino. De acuerdo. Proseguimos. Hemos aprendido a navegar las tormentas de la vida personal. Ahora, es el momento de levantar la vista del mapa de nuestra propia alma para contemplar el vasto cosmos del que formamos parte y entender nuestro lugar en él. Aquí tienes el 16º bloque. Rombo azul grande bloque 16 de 18. Narrador, hemos aprendido a ser un fuego que todo lo consume, a transformar nuestros obstáculos personales en combustible para nuestra virtud. Hemos construido una ciudadela interior inexpugnable. Pero el estoicismo nos invita a dar un último y definitivo paso en la expansión de nuestra conciencia. Nos pide que abramos las puertas de esa ciudadela, que levantemos la vista de nuestro propio fuego y contemplemos la vasta y deslumbrante red de la que formamos parte. Nos pide que pasemos de la psicología personal a la responsabilidad cósmica. Este es el concepto de la simpateia. Simpateia es la idea de que el universo entero es un único organismo vivo, un todo interconectado y coherente. No somos entidades aisladas flotando en el vacío. Somos células en un cuerpo inmenso, hojas en un árbol gigantesco. Cada estrella, cada río, cada animal y cada ser humano es un hilo en un tapiz cósmico. Lo que afecta a una parte, reverbera y afecta al todo. Marco Aurelio, reflexionando en su tienda de campaña en el frente de batalla, se recordaba constantemente: lo que no es bueno para la colmena, no es bueno para la abeja. Esta no es una simple metáfora poética, es el fundamento último de la ética estoica. ¿Por qué debemos ser justos, amables y tolerantes con los demás? Porque dañar a otro ser humano es,
en última instancia, dañarse a uno mismo. Es como si la mano derecha decidiera herir a la izquierda. Sería un acto de locura, una enfermedad del sistema completo. Nuestra virtud personal no es solo para nuestro propio beneficio, es nuestra contribución a la salud y al buen funcionamiento del organismo universal. Esta visión de interconexión cósmica da a luz a una de las ideas políticas y sociales más revolucionarias de la historia, el cosmopolitismo. La palabra, de origen griego, significa ciudadano del cosmos. Cuando a los filósofos estoicos se les preguntaba de dónde eran, no respondían soy de Atenas o soy de Roma. Respondían, soy un ciudadano del mundo. En una época definida por el tribalismo, la esclavitud y la división entre griegos y bárbaros, esta era una declaración radical. Significaba que su primera y más importante lealtad no era a su ciudad, a su tribu o a su nación, sino a la comunidad de toda la humanidad. Veían más allá de las etiquetas superficiales de raza, clase o nacionalidad y reconocían en cada persona a un conciudadano, a un pariente. Para hacer esta idea más práctica, el filósofo estoico Hierocles desarrolló un modelo visual maravilloso conocido como los círculos de preocupación. Imagina que tú estás en el centro de una serie de círculos concéntricos. El primer círculo, el más cercano a ti, contiene tu propio cuerpo y tu mente. El siguiente círculo abarca a tu familia inmediata. El siguiente, a tu familia extendida. Luego vienen tus vecinos, tus compañeros de trabajo, los habitantes de tu ciudad, tus compatriotas. Y así sucesivamente, hasta llegar al círculo más externo, que contiene a toda la especie humana. Hierocles afirmaba que nuestra tarea moral en la vida es un esfuerzo constante por atraer los círculos exteriores hacia el interior. Debemos esforzarnos por tratar a nuestros primos como a nuestros hermanos, a nuestros vecinos como a nuestros primos, a nuestros compatriotas como a nuestros vecinos, y a los extraños de tierras lejanas como a nuestros compatriotas. El objetivo es contraer estos círculos hasta que nuestro cuidado y preocupación por un desconocido en la otra punta del mundo se asemeje al cuidado y la preocupación que sentimos por nuestra propia familia. Esta perspectiva lo cambia todo. La amabilidad hacia un extraño deja de ser un acto opcional de caridad y se convierte en un deber familiar. La justicia en nuestros negocios no es solo para evitar problemas legales, sino para contribuir a la salud del cuerpo social. La empatía hacia quienes sufren, incluso hacia quienes nos han hecho daño, se vuelve más fácil cuando los vemos no como enemigos, sino como partes enfermas o desconectadas del todo, merecedoras de comprensión y ayuda, no solo de ira. Nuestro propio viaje hacia la virtud deja de ser un proyecto egoísta para alcanzar nuestra propia paz. Se convierte en nuestro servicio más fundamental al mundo. Al cultivar nuestra propia razón, nuestra propia serenidad y nuestra propia fortaleza, nos convertimos en una célula más sana, más funcional y más útil para el gran cuerpo de la humanidad. Encontramos nuestra paz, no para escondernos del mundo, sino para poder servirlo mejor. Hemos viajado desde los confines de nuestra alma hasta la inmensidad del cosmos. Hemos desarmado nuestras ansiedades pieza por pieza y hemos reconstruido nuestra visión del mundo sobre cimientos de razón y virtud. Hemos aprendido a amar sin apego, a trabajar con dignidad, a aceptar la enfermedad y a mirar a la muerte de frente. Pero toda gran filosofía, después de habernos mostrado las estrellas, debe responder a una pregunta muy simple y terrenal. ¿Qué hago ahora? ¿Cómo convierto esta gran visión en mi realidad del día a día? La respuesta estoica es tan elegante como práctica, a través de una rutina diaria, un entrenamiento consciente que transforma las ideas en carácter. La práctica estoica comienza en el primer instante de conciencia, al despertar. En lugar de ser arrastrado del sueño por la alarma y caer directamente en la ansiedad de la jornada, el estoico se toma un momento para prepararse. Es un momento de intención. Primero, una dosis de premeditatio malorum. Contempla brevemente los desafíos que el día podría traer. No para ser pesimista, sino para estar preparado. Hoy me encontraré con gente entrometida, ingrata, arrogante, desleal, se decía Marco Aurelio. Pero añadía el antídoto, no pueden hacerme ningún daño, porque ninguno puede implicarme en la fealdad moral. Segundo, refuerza la dicotomía del control, recuerda que es tuyo y que no. Mis acciones, mis juicios y mi carácter me pertenecen. Todo lo demás es externo. Tercero,
Establece una intención virtuosa. No solo una lista de tareas, sino un propósito de carácter. Hoy, mi intención principal será la paciencia. Hoy, me esforzaré por actuar con justicia en todas mis interacciones. Estás eligiendo la virtud que quieres ejercitar. Durante el día, la práctica es la vigilancia. Los estoicos la llamaban prosoch, una palabra que significa atención o atención plena. Se trata de ser un centinela en la puerta de tu mente. Cuando te enfrentes a una situación, haz una pausa. Antes de reaccionar, examina la impresión. ¿Es un hecho objetivo o un juicio cargado de emoción? Cuando hables con alguien, recuerda tu deber, Catcon, en ese rol. ¿Estás siendo un buen amigo, un buen colega, un buen ciudadano? Cuando surja un obstáculo, en lugar de maldecirlo, pregúntate, ¿qué virtud me está pidiendo esta situación que ejercite? ¿Paciencia? ¿Creatividad? ¿Coraje? El día deja de ser una serie de eventos aleatorios y se convierte en un gimnasio para tu alma. Cada interacción, cada tarea, cada frustración es una nueva máquina de entrenamiento, una nueva oportunidad para fortalecer tu carácter. Y la práctica culmina por la noche, antes de dormir. Séneca nos cuenta que cada noche, antes de que el silencio cayera, sometía su día a juicio. Es un momento de reflexión honesta y compasiva. Puedes hacerlo haciéndote 3 preguntas simples. ¿Qué hice mal hoy? Es decir, ¿dónde permití que un juicio falso o una pasión me dominara? ¿Qué hice bien? ¿Dónde actué de acuerdo a la virtud? ¿Dónde apliqué exitosamente un principio estoico? Y, finalmente, ¿qué podría haber hecho de otra manera o qué deberes descuidé? El objetivo de este examen no es el reproche o la culpa. Es el autoanálisis constructivo de un artesano que revisa su trabajo del día para poder mejorarlo al día siguiente. Es una forma de aprender de tus propios errores, de celebrar tus victorias, por pequeñas que sean, y de acostarte con la conciencia limpia y una intención clara para el mañana. Esta rutina, preparación por la mañana, vigilancia durante el día y reflexión por la noche, es el motor de la transformación estoica. Es el proceso alquímico que convierte el plomo de nuestras reacciones instintivas en el oro de una respuesta virtuosa. No requiere de grandes gestos heroicos. No requiere que te retires del mundo. Solo requiere de pequeños momentos de atención consciente, practicados día tras día. Es así como la filosofía deja de ser algo que lees en un libro y se convierte en la persona que eres. Es el camino para, como decía Séneca, reclamarte para ti mismo. Y es un camino que puede empezar ahora mismo. Y así, nuestro viaje a través del arte de la indiferencia preferida llega a su fin. Hemos recorrido los pasillos de la mente, hemos pesado el valor del mundo en una balanza nueva y hemos forjado las herramientas para construir una fortaleza interior. Pero el final de estas palabras no es una conclusión. Es una invitación. Es el verdadero punto de partida. Porque la filosofía estoica no es un destino al que se llega, sino un camino que se anda, paso a paso, día tras día, hasta el final de nuestra vida. Lo que hemos explorado juntos es, en esencia, una gran transacción. Un intercambio. Estamos invitados a cambiar la frágil y ansiosa búsqueda de cosas externas, la aprobación, la riqueza, el placer constante, por la robusta y serena cultivación de nuestro carácter interno. Cambiamos la esperanza de una vida fácil y sin problemas, por la confianza inquebrantable en nuestra capacidad para enfrentar cualquier problema con gracia y coraje. Cambiamos el deseo de controlar el mundo, por la disciplina de controlarnos a nosotros mismos. Es el único intercambio en la vida donde lo que se entrega es infinitamente menos valioso que lo que se recibe. Y lo que se recibe es la verdadera libertad. No la libertad superficial de hacer lo que nos apetezca en un momento dado, sino la libertad profunda y soberana de nuestra propia mente. La libertad de no ser un esclavo de la ira cuando nos provocan. La libertad de no ser prisionero del miedo ante la incertidumbre. La libertad de no depender de la alabanza de otros para conocer nuestro propio valor. La libertad de experimentar la alegría y el amor sin el pánico de la pérdida. Es la libertad de la ciudadela interior. Un lugar de paz al que siempre podemos regresar, sin importar cuán feroz sea la tormenta que azote el mundo exterior. La persona que camina por este sendero no es una estatua de mármol,
fría e impasible. Al contrario, es la persona más plenamente viva. Siente la calidez del sol, disfruta de una buena comida, ríe con amigos, ama profundamente, trabaja con pasión. Pero lo hace todo con una ligereza de ser, con las palmas de las manos abiertas. Aprecia los dones de la vida con una gratitud más intensa, precisamente porque entiende su naturaleza impermanente. Y cuando llega la adversidad, cuando el viento sopla en contra, no se quiebra. Se dobla, se ajusta, y encuentra en el propio obstáculo una nueva forma de expresar su excelencia. Encuentra belleza no solo en el éxito, sino en la resiliencia. No solo en el placer, sino en la paciencia. No solo en la ganancia, sino en la generosidad. Su vida se convierte en una obra de arte, no por las circunstancias que la componen, sino por la virtud con la que son vividas. No necesitas convertirte en un sabio perfecto de la noche a la mañana. Ese no es el objetivo. El objetivo es el progreso, no la perfección. Empieza con poco. Elige una sola idea de este viaje. Quizás sea la dicotomía del control. Mañana, ante cada desafío, pregúntate, ¿está esto en mi poder? O quizás elige la reflexión nocturna. Esta noche, antes de dormir, revisa tu día con compasión. O quizás, simplemente, intenta ver a cada persona con la que te cruces como un conciudadano del mundo. Un pequeño paso. Un día a la vez. Esa es la manera. Porque al final, el estoicismo no es una serie de dogmas, sino una promesa. La promesa de que, sin importar lo que el mundo te arroje, tienes dentro de ti la capacidad de responder con sabiduría, con coraje y con calma. La promesa de que tu felicidad no es un rehén de la fortuna. Es tu derecho de nacimiento, el fruto de tu propia razón.